Buenos días desde la ciudad de Oruro. Para mí es un gusto el de poder conversar con ustedes, colegas, allá en la ciudad de Argentina, prestos a responder las preguntas que deseen desde acá, desde la ciudad de Ujú. Oruro. Edwin, nos interesa conocer, bueno, cuáles son las novedades que se tienen respecto de la muerte de Matías Rosales, si nos podés actualizar en función de lo más reciente que ha ocurrido en el torno a la investigación por este crimen. Bueno, las primeras investigaciones que ha realizado la policía era para identificar lo más importante al autor de este lamentable hecho que ha cegado la vida de Matías de una manera muy trágica acá en la ciudad de Oruro. Hasta el momento, la policía continúa movilizada luego de haber recibido la visita del cónsul y el embajador, la esposa y también la mamá, quienes llegaron hasta la ciudad de Oruro para poder conocer este tema. El fiscal de distrito de esta ciudad ha manifestado de que están haciendo las investigaciones, se va por un buen camino. Eso es lo único que nos han dado para no entorpecer esta investigación, puesto de que estamos hablando de un extranjero, presumiblemente de nacionalidad colombiana, el mismo que está aún prófugo de la justicia. Se están haciendo los controles en la frontera entre Perú y Bolivia. Es un lugar, es un puente donde mayormente los extranjeros utilizan para ingresar de manera ilegal a ese país, como también la frontera entre Bolivia y Chile. Son dos fronteras que ahora están siendo controladas por la policía acá en Oruro y especialmente en Bolivia para que este autor, para que esta persona no salga del país y pueda ser juzgado por el delito que ha cometido acá en nuestra ciudad, el delito de asesinato. Ujú. El otro aspecto, Edwin, que también cobró relieve por estos días, está relacionado con la asistencia médica que pudo tener o no pudo tener Rosales. ¿Qué nos dirías respecto de ese aspecto, Edwin? Bueno, lo que nosotros hemos palpado no solamente con este caso, porque era el segundo caso que había ocurrido en esta zona, conocida como la calle Bolívar, Brasil, y Bacovic, es un lugar céntrico de la ciudad de Oruro, donde hay bastante afluencia para las personas que no conocen nuestro país y menos nuestra ciudad. Es un lugar donde existe bastante afluencia de personas y más que todo de vehículos del servicio público. Esto dificulta, en alguna manera, el ingreso a estos lugares debido a que las calles son angostas y los vehículos están ya embotellados y no hay por dónde ingresar. La hora, el horario en el que sucedió este lamentable hecho, todavía era un horario donde hay mucha gente, donde dificulta el ingreso, no solamente de las ambulancias, sino también de la policía cuando ocurren este tipo de hechos. El caso de Matías es el segundo que ha ocurrido acá en la ciudad de Oruro, y bueno, eso ya ha llamado la atención. Se han hecho algunos trabajos de poder agilizar el tráfico vehicular y peatonal, pero lamentablemente no se ha tenido resultados y la ayuda llegó un poco tarde. Más allá de que Matías había recibido una herida muy complicada, una herida mortal que ha simplemente bastado algunos minutos para que Matías llegue a perder la vida. A la llegada del personal de bomberos, estimamos unos 15 a 20 minutos al lugar del hecho, Matías ya estaba desangrado, ya estaba en las últimas de su existencia. Pese a ello, se ha tratado de evacuarlo, pero el personal paramédico que ha llegado al lugar de este hecho ha verificado que Matías ya no tenía los signos vitales. Es por eso, para no entorpecer un poco la investigación, se había quedado el cuerpo ahí, pero a insistencia de la esposa y también de la gente que estaba ahí, porque Matías todavía tenía el cuerpo caliente, es decir, el calor corporal que cada uno tiene. Entonces, a pedido de aquello, se lo traslada a un centro médico cercano, que era el Hospital Oruro Corea, donde los médicos también los recibieron a Matías, verificaron los signos vitales, se hizo todos los trabajos de reanimación, pero lamentablemente, como les había indicado, Matías ya había fallecido hace minutos atrás, es decir, antes de la llegada del personal paramédico de bomberos. Ese fue el motivo, la herida fue lo más detonante en esta situación, porque le había provocado una herida, le ha provocado una hemorragia, y eso en cuestión de minutos ha quitado la vida de Matías. Decías es el segundo caso. ¿Cuál es el primer caso al que hacías referencia recién, Edwin?
Bueno, el primer caso ocurrido recientemente, hace un mes aproximadamente, las mismas circunstancias, diríamos así, porque era un joven que trabajaba como vendedor ambulante y ha sido interceptado por una persona en el lugar conocido como Barrio Chino, donde las personas van a vender cosas robadas, en algunos casos a comprar objetos de dudosa procedencia. Este ciudadano boliviano ha sido apuñalado también a pocos metros donde ha ocurrido el incidente de Matías, y esta persona también fallece por la herida que ha recibido y por el arma punzocortante. Son casi similares los casos, uno por la tardía reacción de las autoridades y dos porque la herida era mortal. La persona falleció desangrada ahí en vía pública, a vista de toda la gente, como le había indicado, colega. Este lugar es un lugar muy, muy congestionado por vehículos y como también por personas. Entonces, eso ha generado mayor embotellamiento, o sea, es decir, que la gente no podía ni pasar de un lado a otro. Unos se quedaban a ver y otros que de alguna manera intentaban sacar una foto o algo. Entonces, eso también ha dificultado de que la ayuda llegue demasiado tarde. Son Edwin, dos casos similares los que han claro. ocurrido. Edwin, dos preguntas y no te voy a quitar mucho más tiempo. La primera de ellas, ¿se conoce por qué razón Matías Rosales fue apuñalado y después termina muerto ahí desangrado? Mire, para la gente que escucha su prestigioso programa y nos observa a través de la televisión, la situación y a la información que hemos podido acceder nosotros como medio de comunicación acá en Oruro, hemos observado cámaras de seguridad que habían por el lugar y se lo ve con vida minutos antes y minutos después. Es decir, que Matías tenía una conversación con una persona, se presume que es el autor de esa agresión, porque Matías tenía una discusión con una persona y pasan por las cámaras de seguridad donde se los ve, donde Matías intenta pararlo con su cuerpo a esta persona, quizá por alguna situación de dinero o algo que no sabemos con exactitud. Y ese sería el detonante de que ocurre esta discusión y reacción del otro extranjero que ha sacado un cuchillo y directamente le asesta una puñalada en el cuerpo. En la segunda imagen se lo ve a Matías corriendo, pasando al lugar donde se encontraba su pareja y donde lamentablemente llega a perder la vida. Es decir, que Matías, de este lugar donde ha sido apuñalado, recorre por lo menos unos 60, 70 metros hasta el lugar donde ha fallecido. Entonces, Matías tenía la mano cerca al pecho, agarrándose la herida que le habían provocado y obviamente pidiendo auxilio, donde en cuestión de minutos se desvanece y, como le decía, llega a perder la vida. La segunda consulta, quizás un poco más sensible. Eh, Hace un tiempo atrás, el año pasado en realidad, Alejandro Benítez, un salteño, se accidentó en Bolivia y murió en su país. En aquel momento se alegó que no recibió la atención médica requerida. ¿Hay discriminación, hay distinción respecto de los pacientes que llegan con una contingencia, con una emergencia al sistema público de salud, al sistema de salud en Bolivia, que le dé crédito a este tipo de presunciones, Edwin? Mire, el tema de salud en nuestro país durante todo este tiempo ha ido cambiando. Ha ingresado con los distintos presidentes que han habido acá y el último que se ha determinado de que toda persona que esté registrada en el SUS, el Seguro de Atención a la Salud, ha sido implementado por el gobierno. Y esto ha generado para algunos quizá una manera de atención rápida, para muchos que se ha vuelto mucho más burocrático. Es decir, que si no te has inscrito en este SUS, no puedes recibir atención médica. Es decir, que tienes que estar registrado. Uno, para los bolivianos que viven acá en nuestro país. Pero para las personas que son extranjeras o ajenas o que por alguna razón no han sido registradas, entonces tiene que haber un lapso de tiempo, uno, para que se les tome los datos y todo aquello, que es más burocrático, pero la atención para todos tiene que ser igual. Y acá en la mayoría de los centros médicos se les atiende, pero hay un problema, que no cuentan con los medios necesarios. Es decir, que la mayoría de los hospitales están, perdón, Sí. saturados.
saturados porque hay bastantes personas que van por alguna u otra dolencia y eso dificulta. Es decir, si ingresa una persona, como en el caso de Matías, que ingresó hasta la sala de emergencias, hay otras personas que están siendo atendidas. Es decir, observan que llega una persona herida, prioridad, tiene que ver qué persona necesita más atención. Entonces eso genera molestia en la gente que uno está esperando todo el día la atención médica o quizá tiene una dolencia también que quiere que se le atienda. Entonces eso genera ese tipo de problemas en el tema de salud y no es un problema con el caso de Matías, es un problema de todos los días acá en la ciudad de Oruro. Y permítame comentarle ya para terminar, el día de ayer hubo una pelea campal en un lugar alejado de la ciudad. Hubo 10 personas, las cuales por emergencia y por las heridas fueron trasladadas al mismo hospital donde fue trasladado Matías, donde se les negó la atención. Uno, porque nos indicaban de que el hospital había colapsado, es decir, que no había espacio para poder atender. Y lo peor es que en los hospitales, cuando se trata de un horario determinado, es decir, sea por la noche o por la madrugada, te dan un médico, una enfermera y quizá uno o dos practicantes, es decir, médicos que van a egresar de las universidades. Más allá no existe el personal. Y es por eso que satura la atención y en algunos casos eso evita de que se les pueda atender inmediatamente. Quizá esa pueda ser una de las falencias que existe, no solamente en este hospital donde falleció Matías, sino en varios hospitales, que esperemos, con el caso de Matías, se puede implementar personal, se puede implementar equipos para que se pueda atender a estas personas que requieren la atención. Más allá, como le había indicado colegas, y que quede claro de que Matías falleció ya en el lugar. Esto por la herida que le han provocado. Otra cosa era el trabajo, el traslado, y otra que ya había ingresado sin signos vitales, y que también obviamente lo han atendido ahí en la puerta, no ingresó hasta la sala, se les reanimó ahí, se hicieron todos los trabajos para ganar tiempo, y se nos había indicado de que Matías se había perdido la vida. Edwin, muchas gracias por esta gentileza, por estos minutos que nos ha dado para conocer un poco en detalle cómo se vive por estos días este caso. Muchas gracias.